Queridos amigos del diario La Hora, muy buenos días. Esta es una entrevista especial y le agradecemos al presidente Guillermo Lasso por atendernos luego de este acontecimiento que ha causado de nuevo división, pero ha traído también unos buenos recuerdos para algunos, unos malos recuerdos para otros, y de eso queremos hablar, pero también de otros asuntos. El gobierno actual, su legado, el partido, el futuro, ¿no? Entonces, presidente, bueno, una rápida presentación, queridos amigos del presidente Lasso, 69 años, ex banquero, ¿no? Hace un momento nos decía cuando era banquero, ¿no? Entonces, él ahí sí es ex banquero. Bueno, pues obviamente es el máximo líder de, creo, partido político de centro derecha, fue presidente desde mayo del 21 hasta noviembre del 23 y hace pocos días, el 17 de mayo, pues celebramos o se conmemoró 2 años de la disolución de la Asamblea Nacional firmada por el presidente justamente. Dirige la Fundación Ecuador Crece Contigo, que tiene, también vamos a conversar sobre eso, tiene unas, digamos, líneas de trabajo bastante interesantes. Hemos conocido que hay personas que se han ganado las becas, como habíamos conversado, pues gente de primer nivel, ¿no? Y eso también nos va a conversar. Mil gracias, muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted, Jan. Un saludo para todos los seguidores de Diario La Hora. Para mí es un honor tenerlo aquí en mis oficinas y poder compartir esta entrevista sobre los temas que ustedes deseen plantearme. Perfecto, mil gracias. Y seguramente ustedes dan espacio a algunas preguntas que se plantean también los Vamos a estar pendientes. Seguidores de Diario La Hora, que con mucho gusto les responderé también. Vamos a estar pendientes, mil gracias. Bueno, empecemos. La jueza Daniela Camacho, que la conocen como el terror del correísmo, la que firmó las órdenes de captura en contra del expresidente prófugo Rafael Correa, también firmó el archivo, porque dice que no hay ningún indicio de su participación en esta denuncia de presunto peculado por el caso Flopec, ¿no? Caso que, por cierto, muchos conocen, la Corte Constitucional dejó pasar bajo la sorpresa de todos, y ese fue el gran pretexto para una pelea política inolvidable y que terminó en lo que terminó. ¿Cómo sintió usted primero el anuncio de la justicia ecuatoriana? En primer lugar, lo que puedo decirle es, se hizo justicia. Y el primer acto lo llevó a cabo la Fiscalía. La Fiscal General de la Nación pide el archivo de la denuncia del caso Flopec 2 años después de haberse presentado la denuncia por parte del asambleísta Mireya Pazmiño, y pide el archivo porque no existen méritos. Se trataba de un contrato firmado en el año 2018, 3 años antes de que yo asuma el poder en el Ecuador. 3 años antes. Luego se me acusó de un delito que no existe en el Código Penal, que es peculado por omisión. Luego se me acusa de algunas cosas, como por ejemplo haber firmado un decreto para la delegación de EMCO y su responsabilidad en la supervisión de Flopec. Es sin duda alguna el caso más absurdo de la historia política del Ecuador. Porque es como que a una persona nacida en el año 1955 se lo responsabilice de la Segunda Guerra Mundial ocurrida en 1945, 10 años antes de nacer. Eso fue hecho con absoluta perversidad. Fue un acto político, lastimosamente. Político desestabilizador. Buscaban desestabilizar la democracia porque lo que pretendieron
era censurarme, cosa que no lograron, porque ellos venían tras la fiscal general de la nación, tras el procurador general, tras el contralor general, tras el consejo de la judicatura, tras el consejo de participación ciudadana, es decir, atrás de los principales funcionarios del Estado para poder generar, por un lado, impunidad y por otro lado, garantizar los negocios a los que estos siempre han estado acostumbrados. Es decir, perdón, un paréntesis, es decir, ¿a usted no le sorprenden los chats del señor Augusto Verduga que han sido difundidos desde hace varias semanas? Alias Mónica. Alias Mónica, ¿no? La verdad que no me sorprenden porque alias Mónica, como alias Jerónimo, alias AA y otros más, lo que tienen por costumbre es autohalagarse. Ellos creen que tienen el derecho sobre la justicia. No aceptan el fallo cuando se sentencian sus actos de corrupción. Y tampoco aceptan el fallo de la justicia cuando se actúa en derecho y sucede lo que sucedió conmigo el 16 de abril. Es decir, que la jueza de la Corte Constitucional, la doctora Daniela Camacho, acepta el pedido de la fiscal general de la Nación y archive aquel caso Flope, que no fue sino el interés por desestabilizar la democracia ecuatoriana. Cuando usted firma la disolución de la Asamblea, presidente, en ese momento, ¿qué le pasaba por la cabeza? ¿Qué pensaba usted? En primer lugar, contra la voluntad de algunos amigos, buenas personas, que me daban el consejo de que no vaya a la Asamblea, que iba a ser maltratado, ultrajado, humillado. Yo dije, no, mi obligación democrática con el pueblo ecuatoriano es que yo ponga cara en la Asamblea Nacional. Por eso fui aquel 16 de mayo del 2023, una mañana soleada de Quito. Me levanté muy temprano, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, porque quería ir a la Asamblea a hacer lo que hice. ¿Y usted les tendió la mano ese día? No, yo no les extendí la mano. O sea, yo les dije, yo los acuso a ustedes. Pero les dio un chance de rectificar y de seguir trabajando. No, sí, claro que sí. Pero lo principal, yo los acuso de ser antilegisladores. Yo les dije, yo no quiero creer que estoy aquí por haber incautado a ese momento 400 toneladas de droga. No quiero pensar eso. No quiero pensar que estoy aquí porque ustedes buscan la impunidad para algunos de sus líderes. No quiero pensar que estoy aquí porque ustedes quieren seguir haciendo negocios con el Estado y proteger a aquellos que han estado acostumbrados a hacer negocios con el Estado. Y les dije, yo los acuso a ustedes. Yo los acuso a ustedes. ¿A quién es más, expresidente? La principal denunciante era la ex legisladora Mireya Pazmiño, ahora de la Seamos claro, era a los legisladores de la Revolución Ciudadana y a los asambleístas del Partido Social Cristiano. Por un lado estaba Viviana Veloz, por otro estaba Mireya Pazmiño por Pachacuti y finalmente por el asambleísta Torres por el Partido Social Cristiano. ¿Qué hora es del partido del presidente Noboa? Sí, yo recuerdo que aquel 16 de mayo entré a la Asamblea Nacional, como les decía, con mucho optimismo y con muchas ganas de pronunciar el discurso que lo había preparado con mucho afán, con mucha dedicación. ¿Y qué me encontré? Unos asambleístas que le habían dado Valium, porque estaban todos con un tranquilizante, calladitos, educaditos. Claro, no querían armar el espectáculo que usualmente armaban, porque iban a quedar más mal de lo que ya han quedado frente a la historia. Por ahí había a la derecha, me habían puesto al asambleísta Veloz, a quien no conocía. En un momento del discurso, girando la cabeza, me di cuenta que estaba sentado al pie con un propósito, hostigarme.
Por supuesto que no lo cumplió porque ¿Le decía algo? me quedaba viendo y por supuesto que yo no la veía, ¿no? Porque no cabía, estaba concentrado en mi discurso. Terminé de dar el discurso, salí de la asamblea, me fui a Carondelet y le dije al ministro de gobierno, oye, vi algunas caras, especialmente la cara de Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Tenía cara de arrepentimiento. Él te va a llamar. Y el ministro de gobierno me dijo, ya me llamó presidente para ponerse a las órdenes. Para ponerse a las órdenes. Y luego, la verdad que a partir de ese momento del mediodía, en que en la sala de banquetes almorcé con el gabinete, con los principales funcionarios del gobierno, empecé a pensar lo que ya venía preparando, que era la disolución de la Asamblea Nacional aplicando el artículo 148 de la Constitución. Y yo estaba concentrado en esta idea y estaba callado, mirando al infinito, hasta que mi esposa me golpea el codo y me dice, oye, estamos aquí en un almuerzo con los ministros y estás callado. Y le dije, sí, es verdad. Ya me voy a concentrar en él. Seguí pensando en lo que quería hacer e hice al siguiente día a las 7 de la mañana. ¿Pensaba en consecuencias para el gobierno, para usted, para su familia? ¿Qué era lo que le tenía un poco disperso en ese almuerzo? A mí me preocupaba el Ecuador. ¿Por qué? Me preocupaba que sufra la economía. El riesgo país había llegado ya a 2.200 puntos. La crisis política era tan evidente que uno decía, bueno, el país, está bien, políticamente puede haber una discusión entre políticos y sufrir, pero la economía me preocupaba, porque eso sí afecta a la generación de empleo y al bolsillo de los ecuatorianos. Y yo puse por delante el interés común de los ecuatorianos, por delante y por encima de mi interés particular de querer permanecer en el poder. A las 7 de la noche, yo lo llamo, los invito al despacho al secretario general de la administración y al ministro de gobierno. Y les digo, he tomado esta decisión. Su primera reacción fue de total sorpresa y preocupación. ¿Con quién tomó la decisión? Ahí comunicó, pero ¿con quién tomó la decisión, presidente? ¿Usted? Solo. ¿Solo? Absolutamente solo. Pero usted ya había analizado El los decreto riesgos. estaba listo desde por lo menos un año antes. Estaba listo. O sea, usted ya preveía. Había que hacer ajustes, por supuesto, para adaptarlos al momento en que iba a firmar el decreto. Pero la primera reacción del ministro de gobierno fue, pero presidente, tenemos los votos. Ellos no tienen los votos para censurarlo. Y yo le dije al ministro de gobierno, sí, tenemos los votos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? El precio de esos 20 votos, de estos curas sueltos que había en la asamblea, era el precio de la corrupción. Era de lo que se quejan todos los ecuatorianos todos los días, la corrupción de los políticos. ¿Usted recuerda tal vez algún pedido que le hicieron? Mire, prefiero no acordarme de los detalles, pero los pedidos eran tales que se querían llevar el Estado en pesos, pues. Desde el CERCOP, la Agencia de Regulación y Control de Precios de Petróleo, Energía y Minería, aduanas, el Ministerio del Interior. Mire, se llevaban todo. Y era evidente que el propósito era robar recursos públicos. Yo le dije al ministro de Gobierno y al secretario de la Administración, para mí ya
ha perdido todo sentido quedarme sentado en este sillón de Carondelet, teniendo como jefes a estos asambleístas que habían ofrecido su voto a mi favor a cambio de lo que yo no debía darles. Y no se los di. Y no se los di. Así que la historia continúa. Llamé a la fiscal general de la Nación. La invité al despacho. Tuve una reunión de no más de 10 minutos con ella, informándole la decisión que había tomado. Y quería escuchar su opinión también. Duró 10 minutos la reunión. Se fue ella y luego me reuní con el ministro de Defensa Nacional, el ministro del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Con la Constitución en la mano, les leí una vez más el artículo 148 de la Constitución, que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, entre esas grave conmoción nacional, que es lo que ya estaba sucediendo en ese momento. Hablé con ellos y les dije, miren, esta decisión es constitucional. Aquí yo no estoy violando ni la ley ni la Constitución. Y les ordeno que a las 5 de la madrugada del día 17 de mayo lleven a cabo un operativo para acordonar la Asamblea Nacional, el edificio, e impedir el ingreso del personal y de los asambleístas. Y lo hice a esa hora porque si lo hacía de noche, pues iban los asambleístas a quedarse en el edificio, a inmolarse en el edificio. Y por supuesto, el decreto lo firmé con mucho gusto. Créanme que es una de las cosas que he hecho con mucho agrado en mi vida. Después de firmar el acta de matrimonio con mi esposa, haber firmado el decreto. El divorcio con el gobierno. A través del cual se fueron a la casa. Esa asamblea, plagada de gente que representaba al narcotráfico y a la corrupción y a los grupos delincuenciales organizados. Ya vemos el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga, los ligados que demuestran pues que esa asamblea era lo que fue. No se logró depurar totalmente, algunos regresaron. Bueno, ya eso es una decisión del pueblo ecuatoriano. Yo creo que las cosas hoy son distintas. Me parece muy bien que el pueblo le haya dado gobernabilidad al presidente Noboa, cosa que yo no tuve. Y lo que más aspiro y lo que más deseo es que al Ecuador le vaya bien, que haya gobernabilidad política, que el presidente pueda pasar los proyectos de ley que respondan a su plan de gobierno y no viva lo que yo viví, una permanente extorsión por parte de los que buscaban impunidad, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y los que estaban acostumbrados a hacer negocios con el Estado, escondiéndose siempre debajo de la mesa para pasar desapercibidos, los socialcristianos. Presidente, muchos le llaman a usted el último demócrata, pero tal vez fue muy demócrata. ¿Qué cambiaría usted regresando a ver hacia atrás para que, o tal vez que hacía que usted pues colabore en evitar este escenario que finalmente ocurrió? Yo tengo mi conciencia en paz. Le agradezco lo que usted dice, el último demócrata. Yo tengo mi conciencia en paz, pero déjeme contarle algunos otros detalles que le van a ser de mucho interés para sus lectores. ¿De qué pasó, pues, a partir de las 12 de la noche cuando me reuní
con el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Ya estaba preparando el discurso de la cadena de televisión que apareció el 17 de mayo a las 7 en punto de la mañana. Hasta el último momento, antes de pasar al Salón Amarillo donde grabamos la cadena, el secretario de la administración especialmente me decía, ¿estás seguro? Y yo le decía, sí. ¿Estás seguro? Sí, no te preocupes, estoy seguro. Yo prefiero gobernar 6 meses en el purgatorio y no 2 años en el infierno, entregándole mi alma al diablo. Eso no podía hacerlo. Y aquí le voy a contar, mi esposa no estaba de acuerdo, mis hijos no estaban de acuerdo. ¿Qué le decían? No me decían nada, pero en su cara se reflejaba claramente su posición. Recuerdan ustedes que en Carondelet yo coloqué un piano en el hall de Carondelet. Y en lugar del piano me quedé conversando con el secretario de la administración, a quien le ratificaba mi decisión. Me escucharon algunos de mis hijos y luego le pregunto al coronel Fernando Conde, jefe de la seguridad presidencial en ese momento, y le dije, coronel, ¿usted qué piensa? Y el coronel Conde me dijo, presidente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Usted está haciendo lo correcto. Bueno, vamos al Salón Amarillo. En el Salón Amarillo sucedieron momentos muy cómicos porque al tomar la foto y en el momento en que la cámara estaba enfocando a todos los funcionarios que estaban junto conmigo, el secretario de la administración, el ministro de gobierno, el secretario jurídico, el ministro de defensa, el ministro del interior, se veían pues las medias de todos los funcionarios. El camarógrafo dice, oiga, pero esas medias verdes que tenía el secretario jurídico, unas medias de adolescente muy simpáticas. Y la jefe de protocolo, María Mercedes Guevara, nos dice, bájense en los pantalones. Y la respuesta fue una risa y dijimos, no, los pantalones no nos vamos a bajar. Se refería a las bastas de los pantalones para tapar las medias, digamos. Fue divertido. Grabamos la cadena, dejé todo listo. A las 2:30, 3 de la mañana subí a la residencia a cambiarme de ropa, porque no pude dormir. La adrenalina era muy fuerte. Me cambié de ropa, bajé inmediatamente al despacho. Estaba con el jefe de bancada oficialista, con Juan Fernando Flores, y le informé. Le dije, Juan Fernando, he tomado esta decisión y he grabado la cadena y va a salir a las 7 en punto. Y él, después de unos minutos, me dice, Virgilio Saquicela quiere hablar con usted, presidente. En el último minuto. Sí. Esteban Torres está que insiste en hablar con usted, presidente. Y le dije, no, yo no voy a hablar con ninguno de ellos dos. Porque era obvio que lo que me iban a pedir era que no suscriba el decreto de disolución de la Asamblea porque tenían mucho miedo de irse a su casa y no regresar, como fue el caso de Saquicela y fue el caso de Torres también. Ahora sale asambleísta gracias al presidente Noboa. Si no, no salía asambleísta. Y llamé, entre varias de las llamadas que hice, llamé a algunos medios de comunicación 10 minutos antes de que salga la cadena. Llamé al vicepresidente de la República a informarle que la cadena saldría en 15 minutos e hice una llamada muy importante a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Porque si uno lee la Constitución,
La atribución del presidente es disolver la asamblea y en un acto aparte, como consecuencia de esa decisión presidencial, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones anticipadas. Esa es la llamada de las 6:30, ¿no? Sí, y le dije a la presidenta del Consejo Electoral, la doctora Diana Tamaín, le dije, por favor, convoque elecciones hoy mismo, porque yo no quiero que el pueblo ecuatoriano llegue a pensar que esta era una suerte de trampa mía para quedarme gobernando sin Asamblea Nacional. El Consejo Electoral finalmente citó dentro de los 7 días máximos que establece la Constitución. El resto es historia, ya sabemos todo lo que sucedió en el país. Presidente, regreso a la pregunta de ¿qué cambiaría? Como digo, mucha gente le considera el último demócrata, así lo han calificado, pero ¿qué cambiaría para que no tengamos ese recuerdo, digamos, esas acciones? Con toda sinceridad no cambiaría nada. Uh-huh. En este periodo de expresidente, en el que ya cumplo 1 año y medio, he reflexionado mucho, desde el primer día de gobierno hasta el último acto de gobierno. En especial, el decreto de disolución de la Asamblea. No lo cambiaría en lo absoluto. Y después de la decisión de la Corte Nacional de Justicia, de la jueza, la doctora Camacho, del día viernes, con mayor razón, porque ahí está la prueba. A mí me inventaron un juicio político con pruebas falsas y ya está demostrado por la Fiscalía y por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, para aquellos que dudaban, evidentemente yo era inocente. Muchos me dijeron, primero que voten a tu favor en la asamblea y después disuelve la asamblea. Le dije, no, yo no voy a jugar con los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque eso implicaba entregar cargos públicos. Por supuesto, para estos asambleístas era una transacción mercantil. Primero me das lo que te pido y después voto por ti. Y yo no podía hacer eso. No podía hacer eso, no debía hacer eso y por eso mi conciencia está en paz. Yo no entregué ni un pedacito del Estado, como otros presidentes en la historia que entregaban las aduanas, entregaban el servicio de rentas internas, entregaban cada institución del Estado. Porque si estos asambleístas me decían, mira, nosotros tenemos una mejor idea para llevar a cabo el proceso de educación de niños y jóvenes ecuatorianos. Ah, muy bien, venga. Por supuesto que sí. Aunque yo no concuerde con esas ideas, venga usted y acordamos una alianza política. Si alguien viene y me dice, mire, yo quiero el Ministerio de Salud porque yo tengo un sistema digital que quiero implementar para la compra de las medicinas. Perfecto, venga usted. Hablemos del tema. Ah, yo quiero ser ministro de Vivienda porque tengo una solución habitacional innovadora. Perfecto, venga usted. Pero es que no era eso. Yo quería la agencia, me decían, de regulación y control, que es muy importante porque cuando se incauta una minera, una minería ilegal, todo ese lodo, entre comillas, se guarda en bodega, pero es lodo con minerales, pues. Entonces llegan, se los regalan, hay camiones que transitan por las carreteras del país y se están llevando oro, cobre, plata. Porque me vengan a pedir el CERCOP. ¿Para qué? Para favorecer con los contratos públicos y recibir coimas, pues. ¿Para qué querían las aduanas? Si no es para extorsionar. Y así algunos pedidos absurdos a los que no cedí. Por eso mi conciencia está en paz. No me arrepiento y sobre todo
después del último 16 de mayo, que coincidió con los 2 años de mi discurso en la Asamblea Nacional. Presidente, algunos dicen que falló la comunicación. Debió ser como más agresivo, decía. Mire, también lo he pensado, Sí. y yo le puedo aceptar a usted que eso es cierto. Hasta que llegó Wendy Reyes, mi última secretaria de comunicación, que lo hizo realmente bien. Y es una muy buena profesional. Sí, y también cometí errores con algunos nombramientos. Por ejemplo. Alexandra Vela. Nunca debía haberla nombrado ministra de gobierno. No tenía el temperamento para poder conversar con los asambleístas. Y era, según me decían algunos, y la propia presidenta Guadalupe Llori, era muy grosera con todos ellos, despectiva, como que se sentía con supremacía intelectual y moral sobre los asambleístas. Ese fue un error. Y lo declaro abiertamente, porque un presidente no está exento de cometer errores. Pero claro, cometí errores como ese nombramiento de la doctora Alexandra Vela. No por defenderla, pero en su carta de despedida recuerdo que ella le pidió que declare la muerte cruzada. Lo acabo de recordar. Sí, lo que pasa es que ella tenía una agenda personal. Okay. Y ella quería desde el primer día que yo declare la muerte cruzada. Y lo que no sabe, ojalá que ya haya leído el artículo 148 de la Constitución, que uno no puede disolver la Asamblea Nacional por capricho del presidente. No me gusta la Asamblea, así que la disuelvo, que es lo que proponía la doctora Alexandra Vela. La Constitución es muy clara. Dice, el presidente decide por estas condiciones, grave conmoción nacional. Y por supuesto que después de haber vacunado a los ecuatorianos, donde yo tenía la popularidad muy alta, cerca del 80%, no era porque yo aparecía con mi capricho. Bueno, señores, ya que yo les he salvado la vida a todos ustedes, ahora mando a la casa a la asamblea y espero que ustedes voten por mis asambleístas. Eso no era correcto. ¿Cuál otro nombramiento se Eso no era correcto. Presidente? Que tenga significación política el de la doctora Alexandra Vela. Puede haber habido otros, pero no tenían la significación que tuvo el de una ministra de gobierno con agenda propia. Muy bien. En este sentido, los actos son jurídicos, estamos hablando de la disolución y demás, ¿no es cierto? Juicio político, pero detrás hay personas, la señora Veloz, el señor Torres, la señora Pazmiño, pero también jueces. Ali Lozada, ¿no es cierto?, quien fue presidente de la Corte Constitucional, y otros más. Daniela Salazar, Y no ahora, hay que olvidar. ¿Y ahora qué hacemos con estos personajes, presidente Lasso? Bueno, como lo dije en mi video de ayer, que circuló ayer, digo yo, ¿con qué cara ven al país? ¿Con qué cara la ven después de lo que ha sucedido? El señor Torres, ¿con qué cara ve al país? La señora Viviana Veloz, ¿cómo se puede presentar frente a los ecuatorianos? ¿Con qué cara ven a los ecuatorianos? Y aquellos jueces de la Corte Constitucional, 6 jueces, no fueron todos, fueron 6 de 9 jueces. Ali Lozada, Daniela Salazar y otros más cuyos nombres no recuerdo en este instante. Me pregunto yo, ¿con qué cara ven a sus estudiantes en la universidad? ¿Cómo van a calificar un examen de un estudiante si ellos se han quedado, no de años, se quedaron de la vida? Porque esto los va a acosar profesionalmente toda la vida. Yo estoy mandando cartas a los rectores tanto de la UTLA como de la Universidad San Francisco de Quito,
para decirle a los rectores y contarles lo que ha sucedido y decirles cómo puede ser posible que ustedes tengan en el claustro universitario aquellos jueces que ni siquiera abrieron el expediente y hablaron de una nueva exquisitez semántica, la mínima verosimilitud. Tomaron una decisión sobre una narrativa falsa, creado por gente que no se le puede llamar periodista, aupados por quién, por políticos conectados con grupos delincuenciales organizados y traficantes de droga, pues. Ahí está, pues, el caso Metástasis, el caso Purga, ahí está claramente, donde el diligente miembro de la Comisión de Fiscalización que apuraba mi juicio político, hoy están con sus huesos descansando en la roca. Ahí están. Entonces yo me pregunto, ¿con qué cara esos partidos políticos se pueden presentar al país? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara esos jueces pretenden seguir dando clases de derecho constitucional en las universidades del Ecuador y del exterior? ¿Con qué cara? Yo le digo a los alumnos de ellos, ustedes tienen todo el derecho de coger esa sentencia suscrita mayoritariamente por los 6 de los 9 jueces y pueden decirle a su profesora, a su profesor, oiga, explíquenos en clase cómo justifica usted esta sentencia admitiendo un falso juicio político cuando ya 2 años más tarde la justicia ordinaria humilla a la justicia constitucional y le dice, te equivocaste. Eso es lo que ha pasado en el país. Porque, claro, cuando el doctor Hernán Salgado y otros jueces más daban prestigio a esa Corte Constitucional, todos los ecuatorianos la admirábamos. Agradecíamos la presencia de esa Corte. Pero es que ya no estaba el doctor Hernán Salgado, que dijo respecto de esos jueces que les quedaba grande la toga. Les quedaba grande la toga. Entonces, el Ecuador entero decía qué prestigiosa la Corte Constitucional y qué mal queda la justicia ordinaria. Pero el día viernes, la justicia ordinaria humilló a la Corte Constitucional, donde hay jueces que admitieron mi juicio político y que ahora con soberbia amenazan destituir al actual presidente de la República. Es decir, para ellos la voluntad popular, la institucionalidad democrática, pues les vale, porque ellos se consideran por encima de la Constitución, por encima de la ley, y no están sino por encima o cercanos al auspicio de la historia, donde van a quedar luego de que salgan de ese cargo. Es decir, ¿usted ve probable que se pueda repetir un caso similar al suyo con el actual presidente, con los jueces actuales? Con esos 6 jueces, en el Ecuador puede suceder un terremoto que destruya nuestro país. Esos 6 jueces no deberían estar, aparentemente 5 de los 6 siguen en la corte, a una ya la sortearon y se fue. Con esos 5 jueces, aquí puede haber un terremoto en el Ecuador. El gobierno de Noboa, entonces, mientras ellos estén. Mientras esos jueces estén ahí, peligra la institucionalidad del Ecuador. ¿Qué debería ser Noboa, Santa entonces? Marianita de Jesús deberá tener
perfectamente claro que esos malos funcionarios serán la razón por la cual el Ecuador se destruye. Ahí están los nombres a los que se refería Santa Marianita de Jesús. ¿No? ¿Qué caminos debe tomar entonces en estas circunstancias? Muchas voces del ámbito político señalan que si bien ganó algunos espacios importantes en la Asamblea Nacional con ADN a la cabeza, presidencia, vicepresidencia, el CAL, Comisión de Fiscalización, pero no tiene asegurado no por un tiempo permanente eso. ¿Qué puede hacer Noboa ahí? Mire, el presidente Noboa va a iniciar su periodo de gobierno completo el 24 de mayo. Yo no quiero darle un consejo y opinar sobre la situación coyuntural política porque creo que él ha demostrado tener capacidad para lograr lo que ha logrado y debemos esperar un tiempo para poder opinar sobre su gestión en este nuevo periodo de gobierno. Así que por ahora, en ese sentido, prefiero guardar silencio y confiar en que él y su equipo político harán bien las cosas. Por otro lado, también hay quienes señalan que al haber ganado esos espacios importantes, es criticado el gobierno, criticado al igual que en su momento hizo lo que hizo lo mismo, las mismas actuaciones de la Revolución Ciudadana, el correísmo. Y muchos dicen, ¿por qué no repartir el poder estando en un estado de democracia? ¿Qué les dice a ustedes con su experiencia, con lo que le sucedió a usted, a aquellos que critican actualmente esta actuación? Comparado con lo que a mí me sucedió, donde yo no tuve gobernabilidad, lo que tuve es una mayoría opositora, rabiosamente opositora, a mí me parece muy bien para el Ecuador que el presidente Noboa tenga una mayoría en la asamblea y tenga espacios de gobernabilidad, que es lo que necesita el país. Me parece muy bien. Y yo creo que estos señores de la Revolución Ciudadana no tienen ninguna autoridad moral para criticar al gobierno de Noboa. Ellos hicieron lo mismo y con prepotencia, con autosuficiencia. Recuerden las declaraciones de ellos cuando tenían 110, 111 asambleístas. Correa con esa carita de corrupto se burlaba de las minorías, pues. Se burlaba. No tienen derecho a reclamar nada. Nada, absolutamente nada. Y la mayoría del gobierno de Noboa, pues bueno, pues tiene derecho a decidir todo lo que ha decidido en la asamblea en las primeras sesiones y nombrar y tener control de, tengo entendido, de más de 10 comisiones de la Asamblea Nacional. Eso está muy bien. ¿Por qué nos quejamos si eso decidió el pueblo ecuatoriano? Y creo que el pueblo no se equivocó. ¿Por qué? Porque le ha dado gobernabilidad al actual gobierno. Y eso está bien. Eso da un gran empujón a este gobierno para realizar lo que usted no pudo, Eso le da un gran empujón a la estabilidad del Ecuador. No hay que verlo en función del gobierno, sino en función del país. Yo creo que eso es muy positivo para la estabilidad del Ecuador. ¿El correísmo es prescindible? ¿Ya no es necesario? ¿Cómo lo ve usted? Ellos se sienten ahora atacados, dice que todos están en contra de él. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos tiene perfectamente claro que todos los miembros de la Revolución Ciudadana son una manga de corruptos, de inmorales, de ladrones y uno que otro torpe por ahí que se ha perdido en el camino de la historia y se convierten en adulones de un corrupto y ladrón que no puede vivir en el Ecuador. Muy bien. Expresidente, usted mencionaba en su video a propósito de este archivo del caso Flopec que es necesaria una reforma profunda en el país.
¿qué vías usted ve posible en las actuales circunstancias para hacer esos cambios profundos? Y para usted, ¿cuáles son esos cambios profundos que requiere el país? Vea, yo le diría a usted, si por ahí aparece el mago de la lámpara maravillosa y sale un humo y los ecuatorianos le queremos pedir un favor, es mágicamente tirar al tacho de basura de la historia la Constitución del 2008 y poner en vigencia la Constitución de 1998. Pero es que los magos de las lámparas maravillosas solo existen en la ciencia ficción, no en la realidad. Y en la realidad lo que existe hoy es una asamblea y una mayoría del gobierno que ojalá logre los votos necesarios para hacer las reformas constitucionales sin necesidad de llamar a una asamblea constituyente. Reforma parcial, enmiendas. Hacer todo lo que sea necesario. Y también con leyes como la que acaban de enviar, que todo el mundo se asusta. Y digo yo, ¿estás asustado? Sí. ¿Y qué? ¿Tú eres traficante de droga? No, yo no. Entonces debes estar tranquilo, pues. Sí. El que tiene la conciencia sucia se asusta. El que tiene la conciencia limpia no tiene por qué asustarse. Y debe apoyar una ley para desbaratar la economía criminal de los criminales ecuatorianos, algunos de ellos políticos. ¿Está tomando un camino adecuado Noboa al posponer o no anunciar todavía el camino que va a tomar para esa reforma a la Constitución? Se hablaba inicialmente de la Constituyente. Es que si pero no lo ha ahora... anunciado, no puedo opinar, pues porque no sé cuál es. Esperemos que él tome el camino y luego conversaremos con mucho agrado, pero yo le deseo éxito al gobierno del presidente Noboa. El país se merece unos buenos 4 años de estabilidad y creo que al tener mayoría en asamblea o al poder construir con mayor facilidad una mayoría, eso le da estabilidad política al Ecuador y eso es bueno para todos, para los medios de comunicación, para los empresarios, para los estudiantes, para los maestros. Yo creo que es bueno para todos. Lo que a mí me negaron, en buena hora que lo tenga el gobierno de Noboa. Muy bien. Una última presidente. cosa, presidente, algo que no queda claro en la consulta que le hacía a Jan. Cerrado el caso Flopec, archivado en el ámbito penal, pero de su parte, usted mencionaba, está enviando cartas a los rectores de universidades con respecto a los jueces. Con respecto a la denunciante, ¿va a hacer algo? ¿O también se cierra el caso para usted ahí? ¿No va a tomar ningún tipo de medidas? Mire, lo estoy conversando con mis abogados, pero es tan chiquitita e insignificante esa señora que quede ahí en la esquina de la historia abandonada. ¿Qué sentido tiene? Y peor con este al que llaman Baby Torres. Baby Torres. Un asambleísta que es llamado Baby Torres, por no decir otro apodo que le puso mi querida amiga Anita Galarza. Muy bien. Presidente, vamos a la última parte de esta entrevista. Queridos amigos, llegamos a la parte final de este diálogo con el presidente Guillermo Lasso a propósito de lo que la justicia pues la ha dejado absolutamente limpio en el caso Flopec. Tiene una agenda internacional muy fuerte usted. Está en España, está en Estados Unidos, tiene unos amigos de primer nivel, el señor Aznar, ¿no es cierto?, el expresidente de Colombia, también Iván Duque. ¿En qué se halla usted, presidente? Una buena pregunta y muchas gracias porque me permite hacer una especie de cambio de página para contarle a todos que yo estoy dedicado a varios temas. En el campo académico, desde que dejé el poder el 23 de noviembre del 2023 hasta hoy, he sido invitado por 11 universidades para dar charlas, conferencias, para presentar mi libro, el de los 900 días.
De las 11 universidades, una es ecuatoriana. La UniAndes, que me invitó a la graduación de la promoción de estudiantes en la ciudad de Santo Domingo, de los Áchilas. Las otras 10 son universidades del exterior, de Estados Unidos, de España, de la China, del Reino Unido. Yo agradezco mucho porque es interesante toda la experiencia que he vivido. Se lo digo a usted como lo digo en las universidades. Cuando yo comienzo a hablar, les digo, yo soy solo un bachiller. Yo no he ido a la universidad y no hablo muy bien inglés. Pero aquí estoy frente a ustedes, estudiantes de la Escuela de Gobierno de Oxford, estudiantes de la Escuela de Gobierno de London School of Economics. Y les digo, como le dije al rector de la Universidad San Martín de Porres en el Perú, cuando me dieron el título de profesor honorario, le dije, señor rector, no se habrá equivocado, porque yo no tengo ningún título universitario, lo cual no quiere decir que no haya estudiado. Yo he estudiado haciendo, he aprendido haciendo. Y le dije, ahí estaban todos los estudiantes, quizás se han equivocado y todavía usted tiene la oportunidad de no entregarme de alguna manera, este homenaje. Pero eso sí le dije a los estudiantes, lo que hoy ustedes están haciendo a los 20 años, a los 19 años, a los 21 años, de ir a la universidad para estudiar, ahora yo lo estoy haciendo a los 69 años de edad. Luego de haber sido presidente del Ecuador, estoy estudiando historia con los profesores de la Universidad de Navarra en Pamplona, a donde me voy precisamente mañana para mi semana de clases presenciales, porque es una suerte de ni siquiera diplomado, de un modelo de estudio donde es mixto, digital y presencial. Ahora me toca mi semana presencial en Navarra. Y me voy, claro, estoy estudiando como cualquier joven. Nunca es tarde. ¿De qué se trata el curso? De historia. Me he querido concentrar en historia moderna, en el siglo XX. Me interesa mucho la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, toda esta etapa del terrorismo, el tema hoy tan tratado por el presidente Trump sobre la existencia de China, la presencia de China, que comienza con un presidente norteamericano, con el presidente Nixon y con el secretario de Estado Kissinger. Y también quiero estudiar sobre inteligencia artificial enfocado en una arista fundamental, la ética. Reflexionar sobre la ética, sobre los principios y valores, cuando sean las máquinas las que hagan, como ya hacen hoy, algunas cosas en lugar de los seres humanos. Y con sus amigos, estos de primer nivel que incluso vimos una fotografía reciente, creo que es aquí en su despacho, ¿no es cierto? Sí, claro, en esta mesa que estuve con ellos, los invité al presidente Aznar y al presidente Duque. Los tres muy cómodos, ¿no? Muy tres cómodos, amigos, ¿no? para hablar sobre el futuro. Y no son los únicos que tengo. Mire, lastimosamente no voy a poder estar el 21 de mayo, es decir, traspasado mañana, si no me equivoco, o pasado mañana en Madrid, donde se presenta un libro de homenaje a la memoria de Mario Vargas Llosa, donde está un artículo mío. Nuevamente, un bachiller escribe un artículo que se publica en un libro de homenaje a un premio Nobel de literatura, un gran amigo como fue Mario Vargas Llosa. No podré estar. Quería encontrarme con Felipe Calderón, el expresidente de México, con Tuto Quiroga, encontrarme con Yamil Maguad,
expresidente del Ecuador, para quien yo fui su gobernador y ministro de Economía, encontrarme con otros amigos, expresidentes de América Latina y de España, como Aznar, como Rajoy, y poder conversar y hablar como lo hablamos con total naturalidad. También estoy dedicado al programa de becas. Eso, usted tiene la Fundación Ecuador Crece. A ver, Ecuador Crece Contigo es una fundación que tiene por objetivo la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ese es bueno, perfecto. ¿Y cómo va con eso? Eso va muy bien. Hoy día tengo directorio justamente. Es un observatorio, es un tanque de pensamiento, no es un tanque de acción porque es muy caro que el sector privado lleve a cabo la lucha contra la desnutrición, pero es un observatorio para preocuparnos de que este y futuros gobiernos no abandonen ese programa que se inició en mi gobierno. ¿Y Ecuador Libre? ¿Qué pasó con Ecuador Libre, presidente? Ecuador Libre está ahí. Funciona. Funciona, sí. Y usted ve que en este espacio, mi oficina personal como expresidente, esta sala de reuniones ocupa un espacio importante porque aquí estoy invitando a distintas profesionales, actores de la política, de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana para conversar sobre la lucha contra la desnutrición, conversar sobre la economía, conversar sobre las reformas políticas necesarias que tiene, que requiere el Ecuador, y también el programa de beca que acabamos de inaugurar, y ya hemos asignado la primera beca a una joven quiteña que va a estudiar una maestría en la Universidad de McGill en Canadá, de Analytics. Voy a iniciar, pronto anunciaré un nuevo programa de becas de pregrado para estudiar en universidades del Ecuador para algunos jóvenes ecuatorianos. También tengo el programa de la Pisa Democrática, que es para conversar sobre democracia con los jóvenes ecuatorianos. En el Ecuador y en el mundo muchos dicen la democracia está en crisis. Sí. ¿Y quién lo dice? Lo dicen aquellos que se quieren aprovechar pues, de la institucionalidad democrática y la quieren desprestigiar. La democracia no está en crisis. Cuando yo me reúno con todos los jóvenes a hablar de democracia comiendo una pizza, ellos tienen más claro que los viejos el valor de la democracia. Lo importante que es la democracia para lograr un país próspero, estable, buscar la equidad. Por lo tanto, aquí estoy activo. Y obviamente dándole tiempo a mi familia, ¿no? Son 12 nietos que ya tenemos con María Lourdes y bueno, es una faceta muy linda de la vida donde nos hemos inventado viajes de los nietos solos con los abuelos. Ya se imaginan cómo puede ser eso, ¿no? Pero muy divertido, muy agradable. Presidente, una última consulta. Usted es líder del movimiento Creo. Juan Fernando Flores lo preside. El día sábado acabamos de tener un directorio nacional y el nuevo presidente de Creo es Eitel Zambrano. Muy bien. Juan Fernando Flores hizo un muy buen trabajo, pero hay etapas que cumplir. Ya se ha cumplido una etapa. Juan Fernando Flores se va a hacer cargo de Creo a nivel internacional y Eitel Zambrano a nivel nacional, con Ana Belén Cordero como vicepresidenta del directorio nacional. ¿Cuál es el plan para Creo? Porque usted en ese momento de desprendimiento no quiso ser usted candidato y tampoco puso a nada. Pero... El día sábado, cuando estábamos en el directorio nacional, yo le reconocía a los presidentes provinciales que probablemente haya sido un error el no haberme presentado de candidato en el 2023. Error desde el punto de vista del movimiento, porque algunos actores del movimiento dijeron, bueno, si el presidente no es el candidato y el movimiento no tiene candidato, se van y se buscan espacios en otros lugares. Pero
no creo haberme equivocado y muchos de aquellos que se fueron a partidos con una ideología y un pensamiento parecido al de Creo, y muchos de ellos, como Susana Añasco y otros más, están regresando a Creo. Así que yo estoy dedicado, por el lado de Creo, a apoyar a la directiva nacional al fortalecimiento del movimiento. Para el 27 sí van a tener candidatos. Por supuesto que sí, y para 29? el 29 también. También vamos a tener candidatos. ¿Usted ni lo piensa ahora o ya más o menos? Faltan 4 años, ni siquiera comienza el periodo de gobierno del presidente recién electo. Esperemos con tranquilidad. ¿Pero no le es indiferente esa idea? Mire, como partido también. Mire, yo le digo una cosa. Gracias a la bondad de los ecuatorianos, yo recibí el más alto honor que puede recibir un ciudadano ecuatoriano, ser electo popularmente presidente del Ecuador. Ya tuve la banda presidencial en mi pecho, lo cual fue una honra muy grande, pero sí le puedo decir que no hay necesidad de tener la banda en el pecho para servir a los ecuatorianos. Se lo puede hacer también desde esta trinchera. Perfecto. Presidente, mil gracias por este espacio, un amplio espacio, pero creo que ha estado bastante completo. Y gracias por su deferencia. Si quieren recorrer, me gustaría que Sergio los lleve a recorrer estas oficinas donde está mi biblioteca, que es el resumen de 3 bibliotecas. La personal de mi casa, de Ecuador Libre, y los libros que me regalaron en Carondelet. Una biblioteca que es pequeñita, apenas tiene 2.500 libros, pero creo que hasta el último día de mi vida espero dejarla por lo menos triplicada. Perfecto, de nuevo. Y también gracias. Tengo aquí una sala de exhibición donde en ejes temáticos ya van a ver con videos. Cualquier persona que venga y lo visite puede en hora y media tener una idea clara de lo que fue mi gobierno en 900 días. Que quiero decírselos así claramente. A mí me gustaría, lo cual no es posible, ni siquiera es elegante, tener un debate con Jerónimo, el del ático, para demostrarle a Jerónimo que en los primeros 900 días de mi gobierno yo hice mucho más que él en los primeros 900 días de su gobierno. 26 unidades educativas, 4 hospitales, entre esos el de Pedernales, donde Jerónimo se robó la plata y no lo hizo. El equipamiento del más grande hospital del Ecuador, que es el de Monte Sinaí. Llevar a cabo, mire, yo le quiero decir a usted y a los ecuatorianos, construir carreteras es importante y yo lo hice. Construir puentes como el puente del río Upano, como yo lo hice, es importante. Es importante construir escuelas, como las hice. Construir hospitales, como lo hice. Es muy importante comprar ambulancias. Pero nada más importante que salvar la vida de los ecuatorianos. Y acuérdese usted que cuando yo llegué el 24 de mayo del 21, en plena pandemia, en un Ecuador donde los inmorales hacían negocios con mascarillas y hasta con las fundas plásticas para los muertos. Los cartones para los ataúdes. Y teníamos un gobierno que lo que hacía era enterrar muertos, nada más. Y cuando llegaron las primeras 1.000, 10.000 vacunas, se vacunaron entre los del gobierno. Acuérdense lo de las vacunas VIP. Llego yo y a la semana de gobierno anuncio el plan de vacunación 900, que era vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno con 2 dosis. Y lo cumplí. Lo cumplí gracias a la ayuda de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, el de la China, la Unión Europea y algunos otros solidarios de Sudamérica como el de Chile.
Y vea usted que cumplí esa oferta de campaña. Y cuando yo camino por el Ecuador, como camino libre, por Guayaquil, por Quito, por Cuenca, Santo Domingo, aún ecuatorianos que me reconocen en España, en el Reino Unido, en Inglaterra, en Londres o en París, como la última vez que estuve en el Palacio de Versalles, no en París, sino a las afueras de París, me dicen, presidente, yo le quiero decir gracias, porque mi padre se salvó gracias a la vacunación en su gobierno, porque mi madre se salvó gracias a la vacunación de su gobierno. A mí me conmueve recordar a un joven lojano que vino a una de las primeras pizzas democráticas en Quito, pidió la palabra y me dijo, presidente, yo he venido con un solo propósito, agradecerle porque usted salvó la vida de mi madre con la vacunación. Ella se libró del COVID y he venido 12 horas en bus para agradecérselo. Y terminado el agradecimiento, perdóneme que yo me voy porque tengo 12 horas más de bus de retorno a Loja. Salvar la vida de los ecuatorianos. Y no es lo único que hice, ¿no? Creo que ustedes tienen el libro 900 días de gobierno. Me encantaría enseñarle un detalle, si me prestas, José Ignacio, un libro. Un detalle en la página de la dedicatoria, que obviamente comienzo por dedicar el libro a mis hijos, a mi esposa, a los buenos funcionarios que me acompañaron, no a los traidores, como también tuve, como todo gobierno y todo político. Termino la dedicatoria diciendo que también se lo dedico a mis detractores, aquellos que dicen que en el gobierno de Lasso no se hizo nada. Aquí está el libro. Y aquí está todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos. Y este libro lo logramos editar gracias al apoyo de los ministros. Esto quisiera que usted destaque. A mis detractores, para quienes el gobierno de Lasso no hizo nada. ¿En quién cree usted que yo pensaba cuando escribí esto? A ver, adivina, adivinador. Usted dígamelo, presidente, lo estamos escuchando. ¿En quién? Ay, ay, ay. En Jerónimo y aquel personaje olvidado por la sociedad ecuatoriana que vegeta en Mocolí. Presidente, mil gracias. Para usted, Muchísimas un gracias. nuevo libro. Les Mil hemos dado gracias. el libro de Carondelet. Démosles el libro Muy de bien. Carondelet, sobre todo a Gabriela Sí. y a ustedes. Tráeme uno. Sí, justamente. ¿O no estamos tenemos con aquí? gran parte del equipo de la hora acá visitándola en la oficina. María Lourdes, queridos, sí, quiso editar. Perdón. vamos a terminar la entrevista. Bueno, Mil pero gracias. déjeme decirle también a Jerónimo, no, ya a sus lectores. A Jerónimo, no, pues ya le hemos dado mucho a Jerónimo. Sí. María Lourdes, mi esposa, quiso editar un libro de Carondelet. Ustedes saben que nosotros restauramos la residencia con dinero propio, no del gobierno. $800,000. No, ¿no? $1 millón. $1 millón, subió entonces, ok. Ante notario público Sí. fue entregado el dinero. Y obvio, pues no íbamos a hacer solamente la restauración nuestra, sino que María Lourdes, con un grupo de historiadores ecuatorianos, con buenos editorialistas, buenos fotógrafos, editó un libro sobre la historia del Palacio de Carondelet. El último libro, porque el penúltimo fue llevado a cabo en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Es un bonito libro que se los voy a dar. Gracias. Me encantaría tener para cada uno de sus lectores, pero eso ya es un poco más complicado. Y van a ver ahí un libro editado con una gran calidad. Ahí está la historia del palacio y está también al final la restauración de la residencia, que quedó hermoso, realmente. Lo cual pues me llena de mucha satisfacción que María Lourdes y yo hayamos hecho un aporte
que quedará para la historia en el Palacio de Carondelet. Mil gracias, presidente. Muchas gracias. De nuevo agradecerle por su tiempo, por su deferencia también. Gracias a usted, Ian. En su oficina. Gracias amigos, a usted. Hemos acabado la entrevista con el presidente Lasso. Les invito a que ustedes puedan ingresar a nuestra página web www. Oiga, y ellos no tienen derecho a una pregunta. Estoy seguro que en el live están haciendo preguntas. Si no, la dejamos para otro momento. La dejamos para otro momento. Mil gracias. Hasta una próxima oportunidad.